Buenas a todos. Voy a iniciar una serie de vídeos, supongo que serán 4, cortos o no muy largos, para tratar de resumir los conceptos fundamentales de las líneas de transmisión que hemos visto en más detalle en clase. La idea de estos vídeos, por tanto, es la de ayudaros a repasar la teoría y poneros en disposición de realizar los ejercicios que también tenéis solucionados en vídeos. Bien, comenzamos este primer vídeo presentando lo que es una línea de transmisión y el modo o la onda PEM, transversal electromagnética, que es el modo en el que estas líneas se utilizan. Bien, las líneas de transmisión son un caso particular de las guías de ondas, o guías onda como a veces se le conoce. Las guías onda son siempre estructuras que lo que hacen es guiar la radiación electromagnética, las ondas electromagnéticas, o guiar la energía electromagnética en una dirección transversal en la que en general suelen ir los campos, aunque veremos que los campos pues pueden tener también unas componentes longitudinales. En general, por tanto, las guías de onda lo que tratan es de que la energía electromagnética no se disperse por el espacio, como ocurría en el caso de las ondas planas, sino que la energía esté confinada y, por tanto, digamos que sean más eficientes desde el punto de vista energético a la hora de transmitir energía o información de un lado a otro. Bien, en las guías de onda hay de dos tipos fundamentales. Por un lado, las que están cerradas por conductores, bueno, pues estas las hemos visto o las habéis visto en otros temas de la asignatura. La más típica, por ejemplo, es la guía cuadrada, donde, bueno, pues tenemos un conductor que tiene una sección cuadrada y en el medio, bueno, pues tiene un dieléctrico, o luego está la guía onda o la guía que es la circular, ¿no? La cilíndrica, que básicamente es un cilindro también de un material conductor en el cual en su interior pues hay un dieléctrico. Estos lo habéis visto ya en temas anteriores. Lo que vamos a ver ahora son lo que se llaman ahora las líneas de transmisión, que se suelen abreviar de esta forma, y básicamente lo importante de las líneas de transmisión es que tienen más de un conductor. No solamente hay un conductor, como en el caso de la guía cilíndrica o la guía cuadrada, sino que hay más de un conductor y, por tanto, son susceptibles de que haya una diferencia de potencial entre esos dos conductores. Por ejemplo, tendríamos, la línea, lo que se llama la línea biplaca. Aquí pongo una sección transversal de la línea biplaca, aquí veis los dos conductores, y en medio, bueno, pues tendríamos el dieléctrico. Esto, repito, es una sección transversal, puesto que pues son estructuras siempre que son, desde el punto de vista de la sección transversal, constante, ¿no? Luego estaría la línea coaxial, que se correspondería pues con el cable coaxial que conocemos de toda la vida, donde los dos conductores, como podéis ver aquí, pues tienen una sección circular. Y por último, esto sería, como digo, la línea biplaca. Esta sería la línea de transmisión coaxial, muy utilizada. Y luego hay otras líneas pues más sui generis, ¿no? Como podríamos tener, por ejemplo, uno de los conductores que fuera plano, por ejemplo, y el otro conductor pues que fuera de sección circular. Entonces, y en el medio pues estaría el dieléctrico, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que podría ser otro tipo de línea de transmisión. Como podéis ver, aquí tenemos dos conductores y, por tanto, se puede establecer o se puede hablar, como veremos ahora, de una diferencia de potencial entre los dos conductores y, o incluso más, podría haber líneas de transmisión con más de dos conductores, ¿de acuerdo? Pero como mínimo tiene que haber dos. Bien, ¿qué es lo que tiene de particular estas líneas de transmisión? Bueno, pues lo que tienen fundamentalmente es que permiten que se propague un modo TEM, que se llama.
Modo TEM, que acordaros que la T era de transversal, la E era de electromagnético. Entonces, esto es un modo donde, si os acordáis, el campo eléctrico que puede tener componente transversal y longitudinal, y el magnético también, solamente tiene componente transversal. O sea, los campos eléctricos están contenidos y magnéticos están contenidos en esta sección transversal. Nunca van a tener una componente longitudinal en la dirección, digamos, en la que se va a propagar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante de las líneas de transmisión, y para que haya modos TEM, lo que tiene es que haber más de un conductor. Más de un conductor. Por ejemplo, si hay dos conductores, implica que hay un modo TEM, ¿vale? En todas estas líneas de aquí, como hay dos conductores, pues hay un modo TEM que se programa. Si hubiera tres conductores, pues siempre hay uno menos de modo TEM. O sea, aquí tendríamos dos modos, transversal electromagnético, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Siempre hay un número de modos TEM, es el número de conductores menos uno, como se vio en teoría. Pues bien, el cálculo de los campos transversales eléctrico y el transversal magnético en estos casos, como vimos en teoría, pues se simplifica mucho. Entonces, lo que normalmente se hace es, se parte, pues por ejemplo, imaginaros que tenemos aquí una línea de transmisión de biplaca, de dos placas aquí paralelas, pues normalmente lo que se suele dar es una condición de potencial. O sea, se suele dar en la región donde está el dieléctrico, mu epsilon, se suele dar el valor de la función potencial. Y entonces, con el valor de la función potencial, es inmediato calcular el campo eléctrico, que es transversal. No pongo la T aquí de transversal porque ya se asume que al ser una línea de transmisión estamos trabajando con el modo TEM y por tanto estamos hablando de campo transversal. Pues digo que el campo transversal se calcula muy fácilmente hallando el gradiente transversal cambiado de signo de esa función potencial y afectándole de un factor típico de propagación que ya conocemos, de tipo elevado a menos gamma 0 z, y por supuesto como campo es en voltios por metro. Bien, esta z de aquí no es nada más ni nada menos que la z de mi sistema de coordenadas. Si por ejemplo yo tengo este sistema de coordenadas, pues por ejemplo esto podría ser la x, esta podría ser la y, que serían las coordenadas transversales, y esta sería la z, que sería la coordenada longitudinal. O si yo manejo, por ejemplo, el otro gran sistema que se utiliza para analizar los problemas es el sistema cilíndrico, donde de igual forma yo tendría una coordenada z transversal, pero ahora lo que tendría es unas coordenadas cilíndricas, y por tanto aquí tendría un valor para un phi o un teta, según se utilice un símbolo u otro, y un valor para el radio, la longitud de este radio vector, que sería bien r o bien ρ. Y z, repito, z sería esa posición longitudinal, y por tanto, como podéis ver aquí, el campo eléctrico variaría a lo largo de la coordenada z. Una vez que tenemos el campo eléctrico, es inmediato calcular el campo magnético transversal, simplemente haciendo uso de las relaciones que ya conocemos, por ejemplo, de las ondas planas, que en este caso aplicarían para las ondas, para los modos TEM, que sería z vectorial E partido por la impedancia del modo TEM, que ahora veremos lo que es ZTEM. Y esto, en este caso, la impedancia del modo TEM, veremos que es exactamente igual a la impedancia característica eta que tiene el dieléctrico, que tiene muy epsilon el dieléctrico. Por supuesto, como siempre, amperios por metro. Evidentemente, conocemos también, si conociéramos en el problema, nos dieran el campo H y quisiéramos hallar el campo E, pues volveríamos a utilizar otra de las relaciones que ya conocemos de las ondas planas, que sería que el campo E sería eta multiplicado por H vectorial Z. ¿De acuerdo? Bien. Hemos hablado de que gamma 0 es una constante de propagación, que ahora veremos. Vamos a hablar un poco de este gradiente. Este es el gradiente transversal.
El gradiente transversal simplemente es la componente transversal del vector gradiente. El gradiente, como sabemos, es un vector y, por tanto, el vector tiene componentes. Tendrá una componente transversal, que es lo que llamamos el gradiente transversal, que simplemente son las componentes del vector gradiente en este plano transversal. Y dependiendo de que estemos trabajando en coordenadas cartesianas o cilíndricas, cambia. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, pues el gradiente transversal es simplemente la parcial de phi respecto de x por x unitario más la parcial de phi respecto de y por y unitario. Y si estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, pues escoger la parte transversal del gradiente en cilíndricas, que sería parcial de phi con respecto de r por r unitario, más 1 partido por r, parcial de phi con respecto de phi minúscula en la dirección de phi unitario. Con lo cual, en función de que la guía sea de un tipo o de otro, utilizaremos un sistema de coordenadas cartesiano o cilíndrico y, por tanto, el gradiente transversal tendrá esta expresión o esta. Evidentemente, típico es utilizar en estructuras de tipo biplaca por la simetría un sistema cartesiano, en uno coaxial utilizar un sistema cilíndrico de coordenadas y en casos pues, más extraños pues, habrá que ver según el caso. Bien, vamos a seguir analizando esta expresión. Z unitario ya hemos hablado que sería la dirección de propagación transversal, aquella en la que la línea no cambia su sección. Vamos a ver qué es esto del Z del modo TEM. Z del modo TEM es la impedancia la impedancia de ese modo TEM. Y en nuestro caso corresponde, como os decía, con la impedancia característica del dieléctrico que hay entre las dos placas, que como sabemos es la raíz cuadrada de mu partido por epsilon. Como podéis ver, bueno, pues como puedo tener un dieléctrico con pérdidas, pues esto en general podrá ser un número complejo, parte real y parte imaginaria, lo cual no quita para que tenga sus unidades habituales de ohmios. Y ojo, y muy importante, la impedancia del modo TEM, del modo, es distinta de lo que luego hablaremos y diremos que es la impedancia Z0, que es la impedancia característica de la línea, ¿de acuerdo? No hay que confundir ambas cosas. Una cosa es la impedancia del modo TEM, que es la que sale, digamos, en esta ecuación, y otra cosa es la impedancia característica que veremos más adelante. Y por último nos quedaría analizar qué es esto de la gamma cero. Gamma cero es lo que se llama la constante de propagación del modo TEM. Y, bueno, pues de la misma forma es la misma que la de las ondas planas. Sería j omega raíz de mu epsilon. Y con las unidades metros a la menos 1. La misma consideración. Fijaros que mu y epsilon pueden ser complejas y, por tanto, bueno, pues esta constante de propagación podrá ser compleja, tener su parte real, que llamaremos constante de atenuación, y su parte imaginaria, que llamaremos constante de fase. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Bien, otra definición que veremos más adelante es la definición de lo que es un V sub 0, que repito, lo veremos más adelante, y a V sub 0 pues es simplemente la diferencia de potencial que hay entre el conductor 1 y el conductor 2 en Z igual a 0. O sea, si cogemos esta estructura, por ejemplo, llamamos conductor 1, disculparme, conductor 1 al de arriba, conductor 2 al de abajo, y si este es el plano Z igual a 0, bueno, pues la diferencia de potencial, aquí ponemos un voltímetro, ¿no? La diferencia de potencial que hay tomando como positivo la placa 1, bueno, pues este instrumento mediría una diferencia de potencial que es la que llamaremos V sub 0. También se puede calcular, si en vez de la diferencia de potencial, si en vez de decirme los voltios que hay aquí y los voltios que hay aquí, pues me dicen cuánto vale el campo eléctrico aquí en medio, bueno, pues esto se puede calcular como si fuera electrostática, ¿no? Sería la integral entre 2 y 1, cambiada de signo, del campo eléctrico diferencial de longitud. ¿De
acuerdo? Eso es lo que llamamos V sub 0. O sea, es vete a la línea de transmisión a Z igual a 0 y ahí mira qué diferencia de potencia hay entre las líneas, entre las dos placas. Es importante lo de Z igual a 0 porque veremos más adelante que la diferencia de potencial entre las placas pues varía según Z, como podemos deducir de esta expresión, puesto que el campo varía, depende de Z, pues su integral pues también en una sección transversal dependerá de Z. Una última consideración muy importante es que si los conductores son perfectos, o sea, si la conductividad es infinita, pues el campo eléctrico que vamos a tener aquí en medio de la guía siempre va a ser perpendicular al conductor y el campo magnético que tengo en la guía va a ser siempre paralelo al conductor. Entonces, bueno, pues volvemos otra vez y tenemos aquí la biplaca, ¿no? Bueno, pues yo no sé cómo va a ser el campo, pero seguro que el campo va a ser siempre o para arriba o para abajo, pero perpendicular al conductor. Y el campo magnético tampoco sé qué valor tendrá, aprendemos a calcularlo, lo hemos visto aquí arriba que lo podemos calcular a través del potencial, pero seguro que el campo magnético va a tener que ser paralelo a los conductores. En el caso de una geometría circular, bueno, pues tendríamos que el campo eléctrico tendrá que seguir la dirección radial y el campo magnético tendrá que seguir la dirección azimutal, puesto que es la única en la que puede ser paralelo el conductor. Pues bien, con esto terminamos este primer capitulillo. En el segundo veremos los parámetros primarios de la línea de transmisión y aprenderemos a calcularlos.